Feliz Navidad, hermanos, ¿cómo están? ¿Comieron mucho? ¿Se desvelaron? Muy bien, es un gozo estar nuevamente en este púlpito de esta amada iglesia. Siempre es un honor y es un placer predicar la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a tocar un tema tocante al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y les voy a pedir, hermanos, que vayamos a Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 12. Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 12. Bueno, pues la Navidad es una de las épocas favoritas para muchas personas, de las cuales yo me incluyo. Es la fecha en que las familias que no acostumbran a reunirse lo hacen en este día. Disfrutamos reírnos con nuestros amados, nos deleitamos de los alimentos, de la compañía, de los regalos, y en sí estas cosas no tienen absolutamente nada de malo, pero ocurre un problema con todo esto, y es que durante estas fechas hay una distorsión del mensaje de la Navidad, incluso entre muchos círculos cristianos, entre muchos cristianos. Pues es lo que debiera ser objeto de nuestra alegría, de nuestra adoración y de nuestro gozo. Muchas veces es opacado por estas cosas, por materialismo, incluso por cosas que son lícitamente buenas, como la compañía de nuestros amados, la cena navideña. Pero lo que en un inicio surgió como una fecha para conmemorar la encarnación del Hijo de Dios, ahora en nuestros tiempos la cultura ha tratado de secuestrar y secularizar nuestra festividad, tratándola de desvincular de todo mensaje cristiano. Ya no es feliz Navidad, ahora dicen felices fiestas, eso acostumbran mucho las empresas. Es imposible desasociar este evento de la Navidad con el mensaje de Cristo y de su encarnación, aun siendo plenamente conscientes de que es muy probable de que el 25 de diciembre no haya nacido el Señor Jesucristo. Este día debería ser, a pesar de eso, debería ser una fecha en la que nos lleva a la reflexión, a preguntarnos qué debemos hacer nosotros como cristianos en esta fecha, cómo reaccionamos ante el acontecimiento de que Dios se encarnó en la persona de Jesucristo y cómo esto nos afecta a nosotros en el día de hoy. Muy bien, vamos a leer nuestro texto de Mateo, pero antes les voy a pedir que inclinemos nuestros rostros y vayamos al Señor en oración. Bendito Padre Celestial, te bendecimos, te amamos, te damos gracias por enviar a tu Hijo en propiciación por nosotros. Él es nuestro regalo. A Él fue quien tú enviaste, Señor, para suplir nuestras faltas, Señor. Ahora miras a Cristo y hoy conmemoramos en esta fecha tan especial que Cristo, tu Hijo, se hizo carne. Gracias, Señor, por tu Hijo. Ayúdanos en este tiempo y concentra nuestros corazones para que podamos atender a tu palabra y podamos rendir nuestras vidas en adoración y contemplación de la gloria de tu Hijo. Pedimos estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy bien, dice el Evangelio de Mateo, capítulo 2, del versículo del 1 al 12. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo:
Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. He aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre, María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Aquí se nos relata que en los días del rey Herodes vinieron unos magos de Oriente hasta Belén de Judea para adorar al niño Jesús que había nacido, para llevarles presentes. Y lo primero que llama aquí nuestra atención en estos primeros versículos es acerca de la identidad de estos magos. ¿Quiénes eran? ¿De dónde venían? ¿Eran 3 reyes magos realmente? Eso no lo sabemos. Se nos dice mucho acerca de... la escritura no nos revela mucho acerca de la identidad de estos magos, ni cuántos eran. Aunque la tradición popular nos dice que eran 3 por los regalos que ellos trajeron: oro, incienso y mirra. Sin embargo, no se nos dice por ningún motivo que eran 3, sino que era un grupo de magos que venían de Oriente. Saber la cantidad de los magos no es relevante para nuestra historia, sino el motivo de su visita al niño. Ese es realmente el motivo que debería quitarnos nuestra atención en esta mañana. El motivo por el cual los magos vinieron a la casa donde estaba el niño con sus padres. Lo que es evidente es que estos magos no eran reyes. Eran magos, o también puede traducirse como sabios. Mateo es el único lugar en donde se hace registro de este acontecimiento, donde se hace uso de la palabra mago o magoi, que es una palabra que parece provenir de una raíz babilónica que significa grandeza, donde según los escritos de Heródoto, de Halicarnaso, un historiador griego, aparece por primera vez para referirse a una tribu de los medos que llegó a desarrollar una gran habilidad en el estudio de las ciencias, pero particularmente de la astronomía. Estos hombres se dedicaron al estudio de la astronomía, de la religión, de la medicina, de las ciencias, donde también ellos fungían como consejeros, maestros, sacerdotes, médicos, intérpretes de sueños y en algunos casos hasta hechiceros. Y la visita de estos magos albergaba un gran misterio en esta historia. Ellos venían de Oriente, probablemente de Persia, Babilonia, por lo que hicieron un largo viaje de 1600 kilómetros aproximadamente, con el propósito de llegar a Jerusalén para adorar al niño. Sin embargo, Mateo no intenta explicar a detalle cada aspecto de lo que sucede de este relato. Lo que sí es importante de resaltar es que no había ninguna duda de que estos magos estaban siendo conducidos, estaban siendo guiados por Dios. Ese es un hecho. De hecho, algunos comentaristas afirman que los magos de Oriente creían en la existencia de un solo Dios, que eran monoteístas, algunos de ellos, en el deber de practicar el bien y desechar el mal, influenciados por quizás manuscritos judíos del pasado, por profetas del pasado. De hecho, algunos historiadores también han afirmado que el imperio persa, al ser un imperio tan influyente, nadie podía llegar a ser rey sin haber sido previamente capacitado por estos magos. Eran tan influyentes estos magos que solamente podían capacitar y coronar a reyes por medio de ellos. De hecho, en el libro de Daniel los encontramos en Babilonia junto a los sabios, los astrólogos y los adivinos del reino. Es la misma palabra que se utiliza en nuestro texto para magos, donde de hecho Daniel fue jefe de ellos, fue jefe de los magos. Y debido a que muchos de ellos se envolvieron en las ciencias ocultas, en la adivinación, y con el pasar del tiempo fue adquiriendo una connotación en la que le damos el día de hoy como magos, como hechiceros.
es decir, una persona que se dedicaba a la magia, a la hechicería, al ocultismo. Pero es importante resaltar que no todos los magos que provenían de esta región eran hechiceros, se dedicaban a estas prácticas ocultistas. Ahora, volviendo a los magos de nuestro relato, es obvio que ellos tenían un conocimiento acerca del Mesías, por lo que nos dice el texto, ya sea que vinieran de la región de Babilonia, de la región medo-persa. Y es que no debemos olvidar que los judíos fueron cautivos en Babilonia durante 70 años antes del nacimiento de Cristo y que sus amigos estuvieron en continuo contacto con esta casta de sabios. Aún así resulta increíble cómo es que estos magos se enteraron con tal precisión acerca de la ubicación y del nacimiento del Señor Jesucristo. Ellos de alguna manera relacionaron este evento con el nacimiento del Mesías prometido, la esperanza del mundo. Por eso es muy probable que tal conocimiento estuviera acompañado de un entendimiento de la revelación profética de escritos antiguos. Y también es muy probable que también sería durante la dominación del Imperio Romano, porque Daniel lo había profetizado 500 años antes. Pero el punto de todo esto, de alguna manera Dios les hizo saber que Él era el Mesías, el Mesías que habían estado esperando, el Mesías que había nacido. Por eso decidieron emprender un viaje muy largo, difícil, en los lomos de un camello, solo para ir y adorar al Rey de los Judíos. No fue cualquier cosa este viaje. ¿Tienes alguna idea, hermano, de cuánto es esta distancia? 1600 kilómetros. Si lo trasladamos a esa distancia, a nuestro contexto, es como si partiéramos de Ensenada en dirección al norte. La distancia equivalente podría ser aproximadamente hasta Canadá. Solo imagina esa distancia que tenían que recorrer para ir a adorar al Hijo de Dios. Es solamente para que podamos darnos una idea de dimensionar todo lo que viajaron con tal de ir a adorar al Rey de Reyes, el Rey de los Judíos. Hombres de la más alta élite, con las posiciones más privilegiadas, vinieron desde muy lejos en humildad para someterse al señorío y reinado de un niño que iba a ser rey. Aunque ellos no eran judíos, fueron a adorar al Rey de los Judíos. Y de alguna manera ellos entendían que el reinado de este niño era un reinado universal. No era solamente un reinado de una región o un reinado terrenal, es un reinado universal. De alguna manera ellos tenían ese conocimiento. Un reinado que no tendría fin, un reinado perpetuo. Mateo es el único que nos relata esta escena en donde un grupo de gentiles viajan de tan lejos para ir y adorar al Rey de los Judíos. Vemos cómo inicia el Evangelio de Mateo. Libro de genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Si puedes ver en tu Biblia, así es como inicia. ¿Por qué era tan importante que el evangelista Mateo resaltara este aspecto? Porque era importante resaltar que era descendiente de David y que era descendiente de Abraham. ¿Por qué? Porque Dios le había prometido a Abraham que a través de uno de sus descendientes serían benditas todas las naciones de la tierra. Y por otra parte, a Dios le prometió a David que uno de sus descendientes se sentaría en su trono para siempre. Por esas razones. Un trono perpetuo que es para siempre. Es por eso que las palabras de Jesús en la Gran Comisión, después de haber resucitado en Mateo 28, del versículo del 18 al 19, si gustas acompañarme, hermano. Mateo capítulo 28, del 18 al 19. Nos dice el Señor: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este niño había nacido para reinar, pero no solamente para reinar una nación, no solamente para reinar en una región en particular. Él había nacido para reinar sobre toda la creación, porque su reinado iba a ser universal.
El relato de los magos no es más que un preámbulo de lo que iba a suceder tiempo después de que el Señor resucitó. Toda la autoridad que Él iba a tener, de todo el poder y dominio que Él iba a tener sobre todo, sobre toda la creación, sobre todo el universo. Estos magos no vinieron o no adoraban a Hormuz o Tistría, algún otro dios de Babilonia, de Persia o de estas regiones de Oriente. Ellos venían a postrarse delante de un niño Jesús. Venían a postrarse, que sabían que su reinado iba a ser para siempre. Este niño había nacido para ser adorado y reverenciado como Señor por hombres y mujeres de toda nación, de toda lengua, de toda tribu, de todas edades. Un niño que había nacido para ser rey y gobernar por todos los siglos. Versículo 2 nos dice: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? El ímpetu de los magos es podemos verlo como un deseo genuino de adorar a Jesús, que los llevó a preguntar ¿dónde es que se encontraba este rey? Y esto debemos entenderlo como una acción continua que sugiere que al llegar a Jerusalén ellos estuvieron de persona en persona, de puerta en puerta, preguntando dónde estaba ese niño que había de adorar, dónde estaba el rey de los judíos que ha nacido, preguntaban. Su búsqueda fue insaciable, necesitaban dar con ese paradero. Ellos querían adorar a ese niño, no importa cuán largo haya sido el viaje que hayan tenido o cuánto tuvieran que buscar. Ellos venían a adorar al Mesías prometido. Aunque para ese entonces ellos no tenían la revelación completa acerca de la redención, aún así fueron movidos en humildad para adorar a ese niño, tomando en cuenta que ellos tuvieron un conocimiento y revelación muchísimo menor que tú y yo tenemos en el día de hoy. Ahora tenemos nosotros la revelación suficiente de su palabra, tenemos su Espíritu Santo que nos conduce, nos guía a toda verdad en Cristo. Tenemos la Escritura completa que nos ayuda a tener mayor claridad acerca del propósito de la redención, el propósito de por qué el Hijo de Dios encarnó. No tenemos excusa entonces, hermanos, para no venir con ese mismo espíritu de adoración, de emoción, de alegría que probablemente estos magos tuvieron al adorar a Cristo. No tenemos excusa en el día de hoy. Si ellos tenían muy poco conocimiento comparado con el que hoy tenemos, entonces, ¿cómo está nuestro corazón para venir hoy a Cristo, a adorarle, a rendir nuestras vidas? ¿Cómo está nuestro corazón en esta mañana? Ahora se nos dice en el versículo 2: porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Nos vemos en su búsqueda de dar con ese paradero, buscar la dirección, dónde es que vivía ese niño, y que fueron guiados por una estrella visible que los llevó hasta Jerusalén y hasta Belén, al mismo lugar donde estaba el niño, según nos dicen en el versículo 1 y el 9. Pero ¿a qué se refiere con su estrella? ¿Qué es la estrella? ¿Será que se refiere a una manifestación o algún astro, alguna supernova, era algún cometa o algún elemento cósmico brillante en el cielo? Bueno, primeramente para la palabra que se traduce como estrella, se está usando la palabra griega aster, que literalmente quiere decir que gobierna los astros. Esta palabra se utiliza 24 veces en el Nuevo Testamento y la mayoría de las veces se refiere a un cuerpo celeste. Esto ha dado puerta a que muchos estudiosos y comentaristas empezaran a teorizar desde una supernova, un cometa o incluso una alineación de planetas. Sin embargo, hay muchos buenos argumentos para no creer que esto fue así, que esta estrella era algún cuerpo celeste. Hay muy buenos argumentos para no creer que esto fue así. Primero, por lo que sugiere el texto, es que esa estrella solo fue vista por los magos. No se trataba de una estrella común, no es una estrella que todos vieron. Es decir, la manera en cómo guió, cómo condujo a los magos de una manera muy particular, indicándoles dónde estaba exactamente el niño, fueron guiados de manera muy personal. De hecho, notemos que los magos se refieren a su estrella,
no a la estrella. No estaban siendo guiados por algo, estaban siendo guiados por alguien. Así que tomando en cuenta estas consideraciones, podemos entender que esta estrella se refiere nada más y nada menos que a la Shekinah de Dios, que literalmente significa la morada de Dios. Era la gloria de Dios guiando a estos magos para adorar a este niño. Era su gloria, esa misma Shekinah que guió a los israelitas en el desierto en los días de Moisés. ¿Lo recuerdan, hermanos? Cuando se manifiesta durante el día como una columna de nube y por la noche como una columna de fuego. O también cuando se nos narra en Lucas 2 acerca del nacimiento de Jesús, cuando dice en el versículo 8, en la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y a un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Nota cuando dice os ha nacido, no dice solamente ha nacido, dice os ha nacido, les ha nacido a ustedes. Todos disfrutamos de un niño o del nacimiento de un niño dentro de un contexto cercano, lo disfrutamos y decimos nos nació un niño. Bueno, en este sentido nos ha nacido un niño a todos nosotros, nos ha nacido un niño a todos. Es muy probable, entonces, hermanos, que esta misma luz que fue la que guió a estos magos, fue la misma que la de nuestro relato de Lucas. Era la gloria del Señor conduciendo a estos magos. Esto no significa que esta luz o que esta estrella los haya acompañado desde su punto de partida hasta su destino. Eso no es lo que nos dice el texto. Lo que nos dice el texto es que vieron su estrella desde Oriente, donde ellos estaban. Esa estrella estaba indicando hacia dónde tenían que dirigirse. Versículo 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Vemos ahora cómo Herodes entra en la escena de nuestro relato y se nos dice que se turbó. Pero para comprender esta turbación causada por la visita de estos magos, es importante conocer algunos datos históricos relevantes acerca de Herodes para que podamos tener una mejor comprensión de por qué Herodes se turbó, por qué se conmocionó por la venida o por el nacimiento de este rey que había nacido. Y es que Herodes, llamado también el Grande, no fue judío sino idumeo, que proviene de la región de Edom. Era en realidad un palestino de una cultura helenística dedicado al servicio de Roma, razón por la cual lo hizo impopular entre los israelitas al considerarle un usurpador al trono. Su reinado era ilegítimo y él lo sabía, por eso tenía temor. De hecho, en el año 63 a.C., cuando los romanos capturaron Judea, el padre de Herodes llamado Antípater o Antípatro, quien se convirtió en gobernador de Edom, quien en su búsqueda de obtener el favor de los romanos, sentó conflictos de lealtad a cambio de tener poder dentro de la élite romana. Con esta misma autoridad, Antípater, para asegurarse del éxito familiar, nombra a su hijo Herodes como tetrarca de Galilea en el año 47 a.C. Posteriormente, años más tarde, el emperador Augusto extendió el dominio de Herodes hasta incluir toda Palestina. ¿Y cómo es que llegó a ser rey de los judíos sin ser judío? Es por eso que era impopular entre los israelitas. Su reinado era ilegítimo y era un usurpador al trono. Y como es evidente, esto produjo el aborrecimiento de toda la nación de Israel hacia él, de temor. Y para aligerar un poco las cosas, Herodes se casa con una judía llamada Mariana, que era una descendiente de la familia era una descendiente de la familia real, era judía, tenía ascendencia real. Pero Herodes jamás dejó de tener pavor a todo aquello que sonara a conspiración, todo aquello que
sonara como si fuera algo que amenazara a su trono. Incluso se atrevió a matar a los 3 hijos que tuvo con ella por considerarlos amenazas a su trono. Mató a su esposa misma, mató a su familia, porque los veían como potencial amenaza a su trono, al tener ascendencia real. Era tal su crueldad que incluso antes de su muerte mandó encarcelar a un grupo de los ciudadanos más distinguidos y queridos de Jerusalén para dejar órdenes expresas que todos ellos fueran ejecutados al momento de morir, solo para asegurarse de que Jerusalén llorara el día de su muerte. Sí, de tal manera era su crueldad que se atrevió a hacer todos estos actos reprobables. Ahora, con esto en mente, imaginémonos lo que pudo haber pasado en la cabeza de este hombre al saber que se decía que había nacido el rey de los judíos. Es por eso el porqué de su turbación. Era tanto su paranoia, su inseguridad, que se encargaría a toda costa de no dejar a nadie vivo si eso significa que su trono siga vigente. Él haría cualquier cosa con tal de seguir gobernando. No importa si tenía que asesinar, él lo iba a hacer. Ahora imagina cómo se turbó Jerusalén al saber que Herodes supo acerca de un rey que había nacido. Eso solo significaría que se avecinaban los actos más crueles, más detestables, más sangrientos para esta población. Herodes se había encargado de sembrar el terror en Jerusalén, de tal manera que nadie quería ver a un rey cruel y con complejos de inseguridad, turbado y asustado, porque las consecuencias serían catastróficas para ellos. Es por eso que vemos contrastes muy marcados entre los magos y Herodes, y es exactamente las únicas 2 reacciones posibles ante el reinado de Jesús. Por otro lado, unos van a postrarse en humildad, otros se van a turbar, porque eso significará el freno de su vida de pecado, del reinado de su propia vida. Eso significaría el fin del trono humano, significaría el fin de los placeres, significaría el fin de los pecados. Por eso los hombres se turban cuando escuchan el mensaje del Evangelio. Solo hay 2 reacciones para eso. O vas a adorar al Rey de Reyes, o te vas a turbar, porque eso significaría un peligro. El trono de tu vida, ya no tendrías el control de tu vida. Versículo 4. Y convocados todos los principales sacerdotes, los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña de entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Era tanta la obsesión de Herodes por conocer el paradero del niño que convocó a los principales sacerdotes. Herodes podrá haber sido paranoico, pero también era astuto, era muy inteligente, por eso decidió convocar a aquellos que conocían perfectamente las escrituras y la ley. Eran los estudiosos, convocó a los estudiosos, a los profesionales, a aquellos que conocían perfectamente el escrito de los profetas, por lo tanto debían de saber dónde iban a ser. Por eso acudió a ellos, por eso convocó a estos hombres, a los principales sacerdotes. Naturalmente ellos citan al profeta Miqueas, quien ya había profetizado el lugar de donde nacería el niño 700 años antes. De hecho nos dice Miqueas en su capítulo 5, en el versículo 2: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Absolutamente todos los rabinos y maestros de la ley aplicaban esta profecía al nacimiento de Cristo. Sin embargo, fueron indiferentes de este acontecimiento, que en su tiempo de ministerio, del ministerio del Señor Jesucristo, lo aborrecieron y lo crucificaron. Ellos fueron indiferentes a él. Ellos sabían que habría de nacer en Belén, en una aldea insignificante, un rey eterno, y que Isaías, quien fue un contemporáneo de hecho de Miqueas,
Profetizó en el capítulo 7 que nacería de una virgen. Y hermanos, ninguno de nosotros tuvo el poder para escoger dónde nacer, bajo qué circunstancias nacer. Pero el Señor Jesucristo sí tuvo todo el poder para saber dónde iba a nacer, bajo qué circunstancias iba a nacer, bajo el dominio de los romanos. Bajo el dominio de los romanos. Él decidió nacer bajo esas circunstancias, en un contexto donde pareciera derrota. Allí, bajo ese contexto, el Señor Jesucristo decidió nacer. Él nació, pero Él ya existía. Pareciera tratarse de una paradoja, pero no es así, hermanos. Aunque Él ya existía, Él se hizo hombre, porque de esa manera Él guiaría y apacentaría a su pueblo. Era necesario que Él se hiciera hombre para identificarse con nuestras debilidades. Versículo 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Noten aquí que él no preguntó la fecha en que Jesús nació, sino cuándo es que apareció esa estrella. Él simplemente quería calcular para saber cuáles niños él debía matar. Él pudo haberse ahorrado eso, pero más adelante vemos que de hecho él sí mató a niños. Era un rey desquiciado. No le importaba pasar por encima de quien sea con tal de deshacerse de aquellos de aquellos que veía como una potencial amenaza para su trono. El Señor Jesucristo evidentemente era una amenaza para él. Era una amenaza a su trono, a pesar de que el reinado de Cristo se extendería mucho más de un simple reinado terrenal. Sería un reinado eterno, un reinado universal. En el versículo 9 nos dice: ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Es por eso que es muy evidente que esa estrella no se trataba de un cometa o de un cuerpo celeste abstracto, sin conciencia. Era la gloria de Dios guiando y conduciendo al pueblo, era conduciendo a estos magos hacia esta región, hacia donde se encontraba el niño Jesús. Ahora nos dice el versículo 10. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Y literalmente lo que nos está diciendo el texto es que ellos se gozaron en gran sobremanera. Se gozaron sobremanera con gozo. Mateo está expresando que estos magos estaban rebosantes de alegría al llegar. Después de una larga búsqueda en donde viajaron cientos de kilómetros, por fin habían dado con la ubicación y el paradero de este rey al que vinieron a adorar. Imagina entonces ahora sus reacciones. Imagina la reacción de estos magos al saber que habían dado por fin con la ubicación de este niño a quien venían a adorar. Pero ojo aquí, hermanos, que noten que cuando los magos llegan al lugar, con José y María, el niño ya no estaba en un establo, todos estaban ya habitando en su casa. Jesús ya no era un bebé en el pesebre. Aquí Mateo está haciendo una elipsis de tiempo entre los versículos 1, 2 y del 3 al 12. Por lo tanto, poner en los nacimientos navideños, hemos visto los nacimientos navideños que acostumbran a poner en el nacimiento a los magos ahí, pero realmente es un error cronológico, porque el Señor Jesucristo, que en ese entonces era un niño de 2 años aproximadamente. Ya no era un bebé recién nacido. Ya tenía aproximadamente 2 años. Versículo 11. Al entrar a la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron y abrieron sus presentes, oro, incienso y mirra. Ahora aquí hay algo, hermanos, que debe llamar nuestra atención.
Y noten que Mateo hace ver como protagonista principal al niño Jesús. Porque dice que al entrar en la casa, los magos vieron al niño con su madre. El foco primario de atención fue el niño, no la madre. Nosotros cuando nos referimos a una madre con su niño, nombramos primeramente a la madre y después nombramos al niño. Este no es el caso. Jesús es el foco de atención en esta historia, es el principal en esta historia. Es el niño con su madre, no su madre con su niño. Esto también nos arroja luz sobre el objeto de nuestra adoración, que debe ser solamente al Señor Jesucristo. Los magos se postraron para adorarle a Él, no a María, sino al niño. Y no es que tengamos algo en contra de María, la Madre de Jesús, pero es preciso que nuestro objeto de adoración debe ser solamente el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Cristo, al que venimos a adorar en esta mañana. Lo mencionábamos antes, traten de visualizar lo que ocurre entonces. Vemos un grupo de hombres de la élite de su región, con altos mandos acostumbrándose codeándose con la realeza. Vienen y se postran delante de un niñito de 2 años. En una oscura e insignificante aldea de Belén, vienen estos hombres y adoran. Este niño deben haber pensado ellos, debe ser el objeto más grande de nuestra adoración. Este es el Hijo de Dios, es nuestro Mesías prometido, debieron pensar ellos, emocionados, alegres. Y es increíble cómo es que estos hombres, viniendo de una cultura totalmente distinta, se apropiaron de una esperanza que los ojos de otras culturas eran totalmente ajenos. Se apropiaron de esa esperanza. Pero no, hermanos, no. Esta esperanza es una esperanza universal que trasciende razas. No es ajena a nosotros como gentiles. No es exclusiva de Israel, es una esperanza que se extendió a nosotros, hermanos. Es una esperanza que es universal, que trasciende razas, lenguas, culturas, edades, épocas. Si Él vino en rescate por su pueblo Israel, eso es verdad, pero también por los gentiles. Quien de los dos pueblos hizo uno para la gloria y alabanza de su nombre. Este niño que nació para reinar y prometió librar a su pueblo de sus pecados. Qué gran esperanza que un niño nos es nacido a nosotros, hermanos, en este día. Un niño nos nació para que le adoremos, porque iba a ser nuestro libertador, iba a ser nuestra esperanza, y es nuestra esperanza. Después nos dice que ellos abrieron sus presentes, oro, incienso y mirra. Muchos buenos comentaristas señalan el hecho de que estos regalos fueron cuidadosamente escogidos por una razón. El oro era el regalo apropiado para un rey. El incienso se usaba comúnmente para la adoración a Dios, y la mirra tenía usos diversos, pero en la mayoría de los casos estaba conectado al servicio de los hombres. Se utilizaba como una loción y también se solía mezclar con vino para que actuara como un anestésico y para embalsamar a los muertos. Por lo tanto, esos regalos que llevaron los magos a Jesús podían tener un significado muy especial, sin ser dogmáticos, porque el oro para resaltar que era el niño de un rey, el incienso para señalar que era Dios, y la mirra para señalar que era hombre. Dios pudo haber guiado a estos magos a traer presentes aún sin que ellos pudieran llegar a comprender las implicaciones de estos regalos. Quizás ellos no lo sabían. No sabían lo que simbolizaba si lo entregaban a Cristo. Quizás ellos no lo sabían, no eran conscientes de eso. Pero ellos venían a ofrecer su adoración a aquel que es digno de todas las cosas, y eso era suficiente. Eso era suficiente. Versículo 12. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino.
Ahora nuestro relato concluye cuando los magos son avisados por Dios en un sueño de que no volvieran a Herodes, muy seguramente porque la vida de Jesús peligraría si se llegasen a reunir nuevamente con él. Y digo peligraría en términos humanos, entre comillas, porque es obvio que nadie sería ningún obstáculo para frenar el reinado del Señor Jesucristo que venía. Nadie iba a impedir, ninguna fuerza humana iba a ser suficiente para impedir el nacimiento de este niño que iba a ser rey. Nadie detendría su reinado. Es entonces que los magos tomarían una ruta alterna para regresar de nueva cuenta a su nación de Oriente. Imagino yo muy gozosos, muy alegres. Habían adorado al Rey de Reyes, estaban delante de él. Hermanos, aquí una historia donde hubo dos reacciones totalmente distintas. Por un lado tenemos la reacción de los magos, estos magos que vinieron desde Oriente, desde muy lejos, a participar de este evento. El evento quizás más extraordinario, me atrevería a asegurar, el evento más extraordinario de sus vidas para adorar a Cristo. El más importante, ir a postrarse delante del niño Jesús, que es plenamente Dios, para adorarle, para someter sus vidas a su señorío y a su reinado. Mientras que por otro lado vemos la reacción de Herodes, quien en vez de alegrarse se turbó en gran manera porque veía en Jesús como una amenaza a su trono. ¿Con cuál de estas reacciones tú te estás identificando? ¿Con la de los magos o con la de Herodes? ¿Cómo reaccionarías ante el hecho de que el Hijo de Dios se hizo carne? ¿Cómo tú vas a responder en esta mañana, en esta tarde? Estas son las reacciones típicas de los hombres cuando son enfrentados con la verdad, con la persona de Cristo. Los magos lo adoraron y Herodes se turbó y quiso destruirlo. Muy seguramente nadie quiere identificarse abiertamente con el rey Herodes, pero inconscientemente esta es la manera en cómo la mayoría de los hombres reaccionan cuando se les predica el Evangelio y la verdad de Cristo. Que Cristo es Señor y que Cristo es Rey. ¿Por qué Herodes quiso encargarse de destruir a Cristo? Porque su trono estaba en peligro y él quería seguir siendo rey a toda costa, sin importar a quién destruía. Él quería seguir siendo rey. Y particularmente este es el problema que tienen todos los hombres con Jesús. A nadie le molesta un Jesús amante, que hacía muchos milagros, que sanaba a los enfermos, que alimentaba a los pobres. A nadie le molesta ese Jesús. Los paganos lo adoptan ese Jesús. Yo quiero ese Jesús porque me conviene, porque es amor, porque sana, porque alimenta. Pero el Jesús que causa turbación e irritación en los hombres es el Jesús de las Escrituras. El Jesús que se presenta como Rey, como Señor, como aquel que tiene derecho absoluto sobre nuestra vida. Ese es el Jesús que molesta a todo el mundo. Por eso, amigos, si estás sin Cristo en esta mañana, por más que tú quieras evitar identificarte con Herodes, si tu reacción ante la persona de Cristo es como la de alguien que se aflige porque quiere seguir viviendo para sí mismo, quiere seguir viviendo en sus pecados, quiere seguir gobernando en su trono, sin dejar a un lado tus pecados para rendirte a Él, entonces tu reacción está siendo exactamente como la de Herodes, aunque tú quieras desasociarte de él por ser cruel. Tu reacción está siendo exactamente la misma que él. Pero yo quiero invitarte en esta mañana que vengas a Cristo, que te rindas a Él, que le adores, dejando a un lado tu vida, le sirvas solamente a Él, que dejes en Él todas tus cargas y tus pecados. Y es hermanos, el mensaje de la Navidad. Dios se encarnó en la persona de Cristo, vivió una vida perfecta, en obediencia perfecta a Dios para morir por amor, en nuestro lugar por nuestros pecados. Así que, hermanos, recordemos esto como un motivo de esperanza para nuestras vidas. Meditemos en esto. El Señor Jesucristo se encarnó en la persona. Se encarnó, se hizo hombre.
Dios se encarnó en la persona de Cristo para morir bajo la ira de Dios en nuestro lugar y darnos vida eterna. Cree y confía en este don de amor que ofrece libremente a los pecadores. Solo Dios puede salvarte esta mañana. Amén. Dios bendiga.